ver un corte en altura y se ve ahí diferentes coloraciones de viento, ¿no? Entonces, esas coloraciones representan flujos de viento a diferentes alturas, ¿no? Entonces, son imágenes, digamos, esquemáticas del satélite de la misión Eolus, ¿no? Pero acá, estas son imágenes ya de datos de viento, ¿no? Entonces, acá se puede ver cómo, así, cómo fueron, pues, ¿no? Algunas de las trayectorias de la misión Eolus, ¿no? en, en su comportamiento real, ¿no? Normalmente, Eolus tenía ese recorrido, ¿no? Iba desde el polo norte al polo sur, iba girando así, ¿no? Entonces va girando, va girando, va girando, va girando, y así iba haciendo iba construyendo estos tracks a nivel de altura, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho, se ha reconstruido toda esa información y se ha ingresado a los modelos para poder hacer un reanálisis de la información de toda la información histórica, ¿no? Entonces, acá se puede ver, estas son imágenes reales de los perfiles de viento frente a Perú. Y se puede ver acá, ¿no? Que, por ejemplo, en los niveles bajos hay una coloración totalmente diferente, ¿no? De color amarillo, azul, que son colores que representan vectores positivos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir estos vectores positivos? Quiere decir que están fluyendo, digamos, hacia el norte, ¿no? Mientras que los negativos acá representan flujos hacia el sur, ¿no? Entonces podemos ver que acá en los niveles altos existen flujos hacia el sur, ¿no? Entonces sería el flujo de regreso de los vientos, ¿no? Así. Entonces desde ahí ya tenemos, digamos, un primer indicio, ¿no? Que nos está confirmando Eolo, la misión Eolo, ¿no? De que sí existe ese comportamiento del viento, y que una vez que llega al Ecuador, regresa, ¿no? Confluye en una denominada zona de convergencia y da lugar a un ascenso, y este ascenso da lugar a un regreso de los vientos por los niveles altos, ¿no? Así. Entonces acá podemos ver imágenes en diferentes periodos de tiempo. Estas imágenes, digamos, son datos, son imágenes que he sacado desde un visor de UNOS, ¿no? Pero en sí nosotros trabajamos con los datos, o sea, accedemos a los datos, ¿no? Así. Pero los traje del visor para verlo de una forma más, visualmente se ve mejor, ¿no? Así. Entonces, digamos, ¿la idea cuál es? La idea es de que si nosotros tenemos unos índices a nivel superficial de viento para algunas localidades, estos, si bien es cierto, son índices de comportamiento de viento, pero si tenemos indicios de cómo el viento, o ya tenemos información de cómo se comporta el viento en la parte superficial, ¿no? Y esto lo podemos también monitorear a través de índices, ¿no? Entonces podría de una u otra forma darnos mayor información de quizás estos parámetros a nivel superficial pueden o no estar influyendo en la parte subsuperficial, ¿no? Pueden darnos indicios preventivos, ¿no? De eventos anómalos, ¿no? Entonces, con esa idea se están desarrollando estos análisis de caracterización del perfil de viento a nivel de alta atmósfera, ¿no? Entonces ya, como les digo, la idea es llegar a crear índices, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Nosotros tenemos todo el océano, en todo el océano hay perfiles verticales, ¿no? Pero nosotros nos hemos centrado principalmente en esta área, en el área de Perú. Y de ahí hemos extraído la información, toda la información que existe desde el año, como esta información de la misión Ébolos ya ha sido retroalimentada a los modelos a través de los procesos de reanálisis. Entonces hemos obtenido información de reanálisis desde el año 80 hasta el 2025. Y en base a esa información hemos hecho la caracterización de los perfiles verticales de viento, ¿no? Centrado principalmente en el área frente a Perú. Entonces, de esta información, de esta área, digamos, desde niveles, al nivel de la Tierra, de la superficie terrestre, hasta los 50 hectopascales, hemos podido determinar cómo es el comportamiento del viento. Y acá les presento lo que sería el perfil de viento integrado sobre todo la costa peruana, ¿no? O sea, la zona costera y oceánica de Perú. Y podemos ver que, por ejemplo, en la zona eh, más baja, más cerca a tierra, por ejemplo, las velocidades de viento están alrededor en promedio de 4 metros por segundo.
pero a medida que va subiendo, este viento va disminuyendo hasta, hasta los niveles de 200 hectopascales, donde el viento aumenta su intensidad, ¿no? Es mucho más fuerte. Vemos acá que el viento, digamos, a esos niveles de altura, tiene un valor de 9 metros por segundo aproximadamente, ¿no? Y esta magnitud se mantiene, ¿no? Hasta niveles de 50 hectopascales, ¿no? Esta es la magnitud del viento, pero si vemos la magnitud del viento, si la descomponemos y la analizamos en componentes zonal y meridional, podemos ver en la línea azul, podemos ver cómo sería el comportamiento del viento en valores promedio, en su componente, digamos, a ver, zonal. Zonal quiere decir que está en el eje X, ¿no? Entonces, principalmente nos permite ver de que en la zona más cerca a tierra, los vientos tienen una dirección este, en cuanto a esta componente, ¿no? Mientras que en la componente que fluye de norte a sur, tiene una componente norte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los vientos están fluyendo en dirección, digamos, desde la zona sur hacia la zona norte y en dirección hacia afuera del mar, ¿no? Mientras, cuando vamos a niveles altos, podemos ver acá que hay un flujo de vientos que es muy fuerte y que se dirige en cuanto a la componente, digamos, meridional, se dirige hacia el oeste, ¿no? Se dirige hacia el oeste en cuanto a su componente, no, en cuanto a su componente meridional se dirige hacia el sur. O sea, ¿qué quiere decir? Que está regresando este viento, ¿no? Pues en la zona alta, este viento está regresando, ¿sí? Pero a su vez tiene alta intensidad, ¿no? Así. Entonces esto lo vamos a ver más a la siguiente, lo vamos a ver con mayor detalle, ¿no? Este vendría a ser el núcleo de viento que regresa hacia el sur, ¿no? Entonces tenemos que en la zona baja los vientos son mucho más débiles a comparación de los vientos de regreso, ¿no? Entonces en la zona de niveles bajos los vientos son alrededor de 100, de 6, 7 por segundo y están fluyendo, digamos, al nivel del mar, ¿no? Mientras que una vez vamos subiendo, vamos aumentando niveles de altura, los vientos se debilitan, pero hasta llegar a los 300 hectopascales, donde los vientos se intensifican bastante y tienen una dirección hacia el sur, ¿no? Se regresan, pero regresan con mucha fuerza, ¿no? Por la parte alta. Y esos, digamos, regresan hasta la zona de, más o menos, frente a Concepción, en Chile, ¿no? Alrededor de los 35 grados de latitud, y por ahí regresan y se hunden, regresan, digamos, hacia el mar, ¿no? Así. Entonces, esta es una mirada, este es un corte vertical de cómo es el comportamiento del viento en su perfil, digamos, de regreso hacia la zona sur, ¿sí? Y si nosotros lo vemos en el tiempo, como les dije, nosotros hemos analizado información desde el año 98 hasta finales del 2025, ¿no? Y vemos, de acuerdo a la información que hemos analizado, hemos encontrado algunas tendencias, ¿no? De que este incremento de viento, o bueno, este jet de vientos estaría más bien reduciendo su intensidad, ¿no? Eh, durante la década de los 80, los 90, hubo un periodo donde disminuyó bastante su intensidad y a partir del año 95 incrementó su intensidad, pero ha venido disminuyendo lentamente, ¿no? En los últimos años también ha entrado en una fase de debilitamiento, se podría decir, ¿no? De descenso de su intensidad. Igual él sigue regresando al sur, ¿no? Pero con menos intensidad que antes, ¿no? Así. Y acá podemos ver algunas estadísticas a través de diagrama de caja. Entonces, estos son avances de las investigaciones que venimos haciendo en cuanto a vientos a nivel de niveles altos, ¿no? Entonces, van a ser parte de unas publicaciones, ¿no? Por ahora estamos en ese trabajo de analizar, ¿no? Preparar estadísticas, preparar gráficos que sean visualmente explicativos, ¿no? Que resuman la información, ¿no? Así. Pero también hemos hecho, por ejemplo, comparación de los vientos. Estamos haciendo también para zonas específicas, ¿no? Estamos analizando los vientos, por ejemplo, en Paita, que estarían bastante cerca del Ecuador, ¿no? En Lambayeque, específicamente frente a Chiclayo, en Chimbote, específicamente en esta zona donde hay mayor disponibilidad de recursos biológicos también, ¿no? En Callao, en Pisco, en Hilo, ¿no? Entonces, si pueden ver acá que entre una y otra ciudad, los vientos, los perfiles de viento a nivel de superficie, a nivel de niveles altos, ¿no? Van cambiando de forma, ¿no?
como les decía, pueden ver en Pisco, los vientos son más fuertes, el jet es más fuerte, ¿no? Mientras que en la zona norte es un poco más débil. ¿Por qué? Porque en la zona norte, como les expliqué, los vientos ascienden, bien, ahí suben los vientos, ¿no? Llegan a subir y una vez que alcanzan los niveles altos, recién empiezan a tomar, digamos, impulso para regresar hacia el sur, ¿no? Mientras que en Pisco ya se encuentra principalmente el viento ya con todo su fuerza y todo el momento de impulso hacia el sur, ¿no? Por eso que se puede ver acá mayores intensidades de viento que llegan a más de 15 metros por segundo, ¿no? Mientras que en Paita no, en Paita los vientos en todos los niveles no superan los 7 o 10 metros por segundo, ¿no? Así, hasta Chiclayo, en Chimbote ya va tomando forma, en Callao también, ¿no? En San Juan de Marcona se ve mucho más fuerte, en Hilo también se ve más fuerte, ¿no? Así. Entonces, miren, en Hilo lo que sucede, ¿no? En la parte baja tenemos vientos muy débiles, pero sin embargo en la parte alta tenemos los vientos mucho más fuertes que en Pisco, ¿no? Y lo que le decía, ¿no? En Pisco, a nivel del mar tenemos los vientos más fuertes, mientras que en Hilo tenemos los vientos más débiles, ¿no? Pero a niveles de alta atmósfera, en Hilo los vientos son muy fuertes, ¿no? Así. Entonces, pero no solo tenemos estadísticas, estos perfiles, digamos, promedio, sino tenemos información día a día, ¿no? Porque esto es información que ha sido reconstruida, ¿no? Entonces tenemos muchísima información, ¿no? Tenemos información de perfiles de viento día a día, día a día, de todo, desde el año 80 hasta la actualidad, hasta el año 2025. Entonces acá tenemos bastante información para poder apoyar también otras investigaciones, poder seguir afianzando o poder proponiendo nuevas hipótesis, ¿no? Así. Entonces eso lo estamos también, de nuestra empresa también, de Human Lab, venimos apoyando la investigación específicamente en los procesos. Nosotros nos centramos en los procesos, más que en los equipos, en los dispositivos, ¿no? Eso vemos nosotros. Y vamos, y tratamos de dar explicación, de relacionarnos con otros, con eventos en línea, por ejemplo, ¿no? Con disponibilidad de ciertas situaciones, condiciones, ¿no? Así. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Y eso es lo que consideré mostrarles por ahora, ¿no? En cuanto a los avances de la caracterización del perfil de viento a nivel vertical, ¿no? Si tuvieran preguntas, encantadísimo de absolverlo, ¿no? Me gustaría, ¿no? Si escuchar sus preguntas, inquietudes quizás. Si no, igual yo les agradezco por escucharme, ¿no? Y espero tener la oportunidad en otro momento de presentarles nuevos avances, ¿no? Más información. Muchas Yo tengo una gracias. pregunta. Sí, sí, Carlos. Felicitar la ponencia. Adelante, adelante. Se escucha bastante bajo. Ahí sí me escucha. Buenas Sí, tardes, sí, ¿me te escucha? escuchamos por ahí. Ok. Primero agradecer y felicitarte por la ponencia, muy interesante e importante. Me gustaría de pronto nos des unos pequeños tips de toda tu exposición que está muy clara. ¿Cómo se está vinculando este tipo de mediciones? Ahora me refiero con equipos, con tecnología, para los grandes prospectos que tiene el Perú, ¿no? Tras Chancay, tras el puerto de Ete, en Olmo, en Chiclayo, vinculado a la agricultura. Hay toda una tecnología de equipos, hay todo un software de equipos que está vinculado justamente a este data, porque obviamente sin datos, sin referencia de precisión, el tema de agricultura, por tocar otros temas más, pero me enfoco en el tema de agricultura, existen, son conocidos, son caros, o cuál es un poco ese pequeño detalle, por favor, gracias. Sí, mira, en particular no estoy en tema, no estoy tan relacionado con el tema de agricultura. Sí he participado en proyectos de agricultura, pero más que todo desde el punto de vista, por ejemplo, de la caracterización de las condiciones climáticas versus las tecnologías de los diferentes cultivos, ¿no? Las tecnologías, me refiero a las etapas, si estamos en etapa siembra, cosecha, maduración y así, ¿no? Entonces, en ese punto más me he involucrado, ¿no? Pero sé que ahora existen dispositivos IoT, ¿no? Que permiten colocar sensores
en diferentes partes de los terrenos, ¿no? Y estos van informando a una base de datos, y en una base de datos se puede implementar modelos, ¿no?, de pronóstico, ¿no? Pero toda esta información ya para temas agrícolas y temas de cultivo, digamos, como que tú dices, de Chancay, son más que todo, estarían asociados a microclimas, ¿no? A seguimiento, monitorización, ¿no?, de microclimas, ¿no? Y son procesos más pequeños, de una escala mucho más pequeños. Sí nos hemos involucrado en algunos, en tres por lo menos, ¿no? Pero los estudios que nosotros, por lo menos como apoyo o como participación en investigaciones, son un poco más grandes, ¿no? Son a una escala, como ves, en todo el Perú, ¿no? O también de la zona de los Andes, por ejemplo, que también tenemos un proyecto ahí, ¿no? Entonces, en ese nivel, ¿no? Entonces, sé que hay esos dispositivos IoT, como te digo, ¿no? Hay gente, hay colegas, personas que están trabajando en esos temas, ¿no? Pero en particular no estoy ahí, ¿no? Pero sí va por ahí, ¿no? Por los IoT, y en conocer y monitorear los microclimas, por ahí, ¿no? Porque esos son los que condicionan, digamos, la productividad de un cierto cultivo, ¿no? Ya sea de arándanos, de páprica, ¿no? Así, ¿no? Entonces, son las condiciones microclimáticas las que van a favorecer, ¿no?, esos cultivos, ¿no? Así, sí, eso es lo que podría decir, ¿no? Disculpen, no ser tan preciso, ¿no? Así, ok. Si hubiera otra pregunta, me digo, nuestra especialidad es más que todo en el tema de los procesos, ¿no? Como físico, entonces más trabajamos en eso, ¿no? En los procesos, ¿no? Entender los procesos, como digo, debilitamientos, incrementos, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, hemos estudiado el evento Yaco, también hemos estudiado, por ejemplo, ¿no? Hemos estudiado, por ejemplo, en Panamá también el golpe, el jet de Panamá, ¿no? También hemos estudiado, hemos participado también, o sea, como especialistas en la parte atmosférica, hemos participado en diferentes temas relacionados a procesos específicos, ¿no? Pues en eso estamos, ¿sí? O sea, otra pregunta más, algo que desea consultar. Sí, Freddy, tenías una pregunta. Buenas tardes con todo, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Ya, sí, es una curiosidad nada más, ¿no? El satélite, más o menos a qué altura orbita, a qué altura en kilómetros, digamos, está encima de la superficie terrestre. Sí. Hay diferentes satélites, hay unos que son polares, o sea, que están siempre girando, otros que son estáticos, ¿no? Yo creo que ahí, hasta donde están alrededor más de los 10 kilómetros. Yo creo que los colegas que están en el tema de emisiones, ellos tienen la información más precisa, ¿no? Yo, como les digo, trabajo con información ya con el producto, ¿no? Pero sí, están a esas alturas, ¿no? Mayores a Ya, 10 sí, metros. perdón, yo Sí. le preguntaba porque, bueno, yo también soy físico, ¿no? Mi tesis y también mi doctorado estoy haciéndolo. Lo que quería saber es que, como sabemos, hay una zona que se denomina la anomalía atlántica del Atlántico Sur, bueno, la anomalía magnética del Atlántico Sur, que es una zona que abarca países como el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, el sur de Perú también, Bolivia. En esa zona el campo magnético es muy débil, entonces, eh, bueno, no está en su tema, pero de todas maneras, ¿no? Quería saber si es que, porque sé que los satélites que pasan por órbitas y pasan por esta zona, eh, causan daños en los satélites, incluso a los equipos, ¿no? Eh, por eso era mi curiosidad por saber a qué altura está. Aunque no estén a la altura, si el satélite pasa por esa zona, corren el riesgo de dañar equipos, software, etcétera. Bueno, esa era mi curiosidad, ¿no? Gracias. Sí, te entiendo, me imagino. Quizás ahí, José, quizás nos puede apoyar, ¿no? Conoce un poco más de los temas de los lanzadores y las órbitas espaciales, ¿no? Como les digo, en mi caso, me van a disculpar, quizás, ¿no? Yo estoy más especializado en temas de los procesos, ¿no?
Entonces, yo trabajo desde la información hacia adelante, ¿no? En la caracterización. Entonces, lo que trataba también de traerles otra visión, ¿no? Que nos complementamos, ¿no? Si bien es cierto, hay especialistas que ven, que se encargan de poner en órbita los equipos, todo, ¿no? De que todo funcione. Por otro lado, hay otro grupo de especialistas, ¿no? Que una vez que ya se va registrando, que se registra la información, que se obtiene la información, nos centramos en analizar los procesos, ¿no? En hacer seguimiento a diferentes condiciones, ¿no? Así. Eso es lo que creo que por lo menos se diferencia y lo tengo claro, ¿no? Así. Entonces acá somos, cumplimos, la investigación se realiza de diferentes frentes, ¿no? Así. Eso principalmente. ¿Alguna otra consulta? No sé. No creo que ya me pasó el tiempo. O sea, no sé, tú me dices si ya estamos con el tiempo. Yo ya habría concluido, ¿no? Y les invito, ¿no? Cualquier cosa, ahí tienen mi correo, pueden escribirme, ¿no? Ahí puede ser mi correo personal, en la empresa, ¿no? Entonces, pueden escribirme con toda confianza, ¿no? Porque estamos en el grupo también ahí de promover esos eventos. Entonces, allí cuentan con mi apoyo, ¿no? Entonces, en todo lo que tenga, todo lo que sea condiciones atmosféricas, si son atmosféricas marinas, mejor, ¿no? Si es terrestre, igual también nos apoyamos, ¿no? También hemos participado en información de los aeropuertos también, sí, sí. Entonces, muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, José, Bien, muchas gracias a todos los gracias. asistentes, los participantes, ¿sí? Gracias. Bien, muchas gracias, David, por la presentación. Si puede dejar presentar pantalla. Bueno, eh, ya hacemos la entrega del presente certificado de este evento de la sexta jornada internacional de ciencias avanzadas. A nombre de la empresa Bioautomation, también de la marca Lean Space, te hacemos la entrega de este certificado y que felicitarte también por la presentación, por la investigación que viene realizando David, y esperamos contar con tu presencia también en otra oportunidad o en los años que viene, que será la sexta Jornada Internacional de Ciencias Avanzadas. Muchas gracias, David, y felicidades por el. Gracias, José, gracias a todos los organizadores también. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, continuando con uno de los siguientes expositores, tenemos aquí a un expositor eh, 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 que nos acompaña. Es un investigador bastante renombrado también en el área de investigación. Y no sé si se encuentra Elvis. Y se encuentra en sala Elvis Okira. Sí, sí, correcto. Bueno, buenas noches. Ahora subo ya. Hola, ¿qué tal? Sí, Elvis. Voy a hacer una breve. Edwin Banco Akira Huanca es un investigador muy importante que ha sido invitado en este evento. Eh, Actualmente él viene cursando en el Instituto de Aviación de Moscú, Rusia, de la Universidad de Tsinghua, con el tema de importancia de los satélites para el desarrollo del Perú. Bueno, Elvis es un profesional de gran importancia en nuestro país, con estudios de pregrado en Rusia, con sistemas de cohetes y cosmonáutica. Asimismo, tiene una maestría en China en sistemas de naves espaciales y tecnología autónoma. Es un placer poder contar con tu presencia, Elvis, y agradecer también la aceptación de nuestra invitación. Y bueno, te dejamos todo el tiempo para que puedas
deleitarnos con tu presentación. Adelante, Luis. Sí, un segundo, ya voy a, quiero, 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 subir la presentación, ¿me permite? Sí, correcto. Bien, mientras vamos esperando que vaya a darnos el ingeniero Luis, comentar un poco sobre Luis. Él ya había presentado un proyecto también en el cual también venimos trabajando y es muy importante su participación. Bien, entonces eh, voy a compartir su presentación por aquí. A ver, vamos. Correcto, Elvis. ¿Se puede observar en pantalla? ¿Puedo empezar? Sí, correcto. Buenas noches ante todos, me presento. Me llamo Elvis Kevin Banco Huanca. Estudié en Moscú, en el Instituto de Aviación Tecnológica de Moscú. Eh, Instituto de Aviación de Moscú, perdón, me estoy confundiendo con la actual universidad. Entonces, yo voy a presentar hoy día sobre el tema que se llama la importancia de los satélites para el desarrollo del Perú, o sea, de nuestro país. Este tema parece algo muy complicado, la verdad, algo muy complejo, por, por los avances, sobre todo por los avances que hay hasta ahora, ¿no? O sea, todos saben que en la parte, lo que es aeroespacial, o sea, todo debe ser, o la mayor parte debería ser algo
perfecto, ¿no? Porque saben que en el espacio ya no se puede solucionar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros cuando sale algo abandona lo que es la gravedad de la Tierra, o sea, ya no se puede corregir, ¿no? O sea, no va a haber, digamos, un mecánico que va a estar yendo hasta el espacio para repararlo. Entonces, pasando sobre esto, eh, eh, el Perú, o sea, quería contar sobre que actualmente el espacio se ha convertido en un ámbito estratégico para todos los países. O sea, hablamos de las grandes potencias, sobre todo. En el caso de Perú, esto es especialmente relevante. Somos un país con una geografía muy diversa y compleja. Tenemos la costa, la sierra, la Amazonía, la selva y las zonas rurales y alejadas. Y para estos casos, el país lo que necesita es un satélite, no uno, sino varios satélites, ¿no? Dentro de ellos, nosotros a diario siempre estamos conectados, o sea, tenemos el teléfono en la mano y muchos no saben que dependemos del satélite, empezando solo por la geolocalización, también lo que es el Internet, que ahora lo usan, ¿no? O sea, últimamente ya se está basándose lo que es el uso del Internet satelital, lo está haciendo la empresa de Elon Musk y también lo están haciendo las empresas chinas como Xiaomi y Huawei. Y últimamente China ya está comprando lo que es, o ya está proyectándose a usar más de 100.000 satélites de órbita baja. No sabemos con qué fines, ¿no? Pero mayormente sí que hacer con fines de comunicación. Puedes pasar a la siguiente página. Voy a empezar sobre lo que es la historia del primer satélite artificial. El primer satélite artificial fue el Sputnik 1, enviado por la Unión Soviética en 1957. Esto fue lo que empezó lo que es la primer objeto que orbitó en la Tierra. O sea, que orbitó en la Tierra. Este fue el primer satélite, por decir, ¿no? O sea, que orbitó en la Tierra. La primera gran hazaña del ser humano. O sea, y esto era algo novedoso porque se, se necesitó bastante tiempo para ponerlo en órbita. Hablábamos en plena Guerra Fría. Desde esta fecha nace lo que es la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Puedes voltear a la siguiente página? Ya. Voy a continuar ahora con lo que serían los antecedentes, ¿no? El Perú, o sea, no se ha quedado atrás. También hubo instituciones, universidades y hasta el mismo Estado peruano que impulsó lo que es con la contribución espacial. Hablamos también que también Perú tiene sus satélites, o sea, empezando de que el primer nanosatélite fue construido o elaborado por la PUC, la Pontificia Universidad Católica, el cual se llama la PUCSat, y fue enviado y puesto en órbita en el 2013. De hecho, esto tuvo una colaboración con institutos rusos y también está lo que es el Chasqui 1, este es de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y esto fue, pues, tuvo una duración como de 5 años de construcción y fue puesto en órbita en 2014. Luego tenemos lo que es el Perusat 1. De hecho, esto fue adquirido en el gobierno de Ollanta a la empresa Airbus de Francia. Y de hecho, en sí, el Perusat, puede voltear la página. De hecho, este es el único satélite que contamos actualmente, o lo que cuenta por decir lo que cuenta el Perú, o sea, lo que nosotros tenemos, ¿no? Es el Perusat, ¿no? El, el Perusat 1 puede monitorear lo que son los desastres naturales, vigilar la deforestación en la Amazonía, a detectar la minería ilegal, también apoyar a la planificación del territorio y también controla lo que es las fronteras. Pero este satélite no abastece lo que es
controlar el territorio peruano. Entonces el Estado peruano, adicional a eso, y las otras instituciones están comprando imágenes a otras instituciones o a otras agencias espaciales. O sea, compran son lo que son, hacen la compra de imágenes, ¿no? Y también algunas veces hacen lo que son el intercambio de informaciones, porque a veces el satélite Perú-Saturno pasa en otra órbita, a veces pasa por otros países, entonces eso es lo que hacen, ¿no? Antes que hicieron con Corea del Sur, además actualmente hay varias universidades e institutos que están desarrollando lo que son los nanosatélites. Ahora se escuchó lo que está haciendo la UNI, está desarrollando lo que es el Chasqui 2. Siguiente. Bueno, tipos de satélites y su función. Existen satélites de comunicación que permiten lo que es la comunicación de telefonía, la televisión, el internet satelital y también, también los satélites de observación de la Tierra que capturan las imágenes. Esto es lo que me refería más que todo lo que es para la deforestación y también lo que son los cambios climáticos. Por otro lado, los satélites de navegación, como los que forman parte del sistema de GPS. Finalmente, están los satélites científicos y tecnológicos que usan para la investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías y formación eh, de profesional, por cierto. Siguiente. El uso actual de los satélites en el Perú. En la actualidad, los satélites tienen aplicaciones directas en el desarrollo del Perú. En el ámbito social, nos permiten llevar la conectividad a zonas rurales y lo que es facilitar la educación a distancia. En, en la parte de gestión ambiental y territorial, nos ayudan a proteger la Amazonía, monitorear los incendios forestales, también nos permiten lo que es vigilar glaciares, en este caso sería de la cordillera de los Andes, y también nos permiten lo que es prevenir los desastres naturales como las inundaciones y huaicos. En el desarrollo económico también están sectores como la agricultura, la minería y la pesca. Utilizan información satelital para planificar para poder planificar las mejores actividades y reducir riesgos y aumentar la productividad. Y en cuanto a seguridad, y bueno, tenemos la seguridad y soberanía, ¿no? O sea, para contar con capacidades satelitales propias. Es- Esto ya es más que todo para el tema militar, ¿no? O sea, pero nosotros en Perú no tenemos aún ese satélite, ¿no? Porque apenas contamos solo con uno, ¿no? Pero aún así el satélite Perú-Saturno cuenta con estas capacidades para poder controlar las fronteras. Siguiente, por favor. La conclusión, para finalizar, quiero resaltar que los satélites ya no son un lujo tan lejano, o sea, son parte ya ahora de la infraestructura estratégica que sostiene el desarrollo de los países. Quería mencionar de que el Perú ha avanzado este año, que ha avanzado desde pequeños proyectos universitarios, como el caso de la UNE, la Católica y otras universidades, ya para poder contar con un satélite de observación muy alta, de hecho, porque los nanosatélites son un avance también, porque ver cómo que el primer satélite era inmenso, o sea, era grande, y las funciones eran pocas. En cambio, ahora, o sea, a comparación de que ahora se lanzan los nanosatélites, a veces todas las funciones están optimizadas, pero a veces rinde mejor que de los años anteriores. Eh, bueno, esto sería mi tema sobre mi presentación. Perdón si fue algo corto.
Ok, muchas gracias, Elvis, por la presentación. Te agradecemos esta participación. Si hubiera alguna pregunta por parte del público. O podrían dejar sus consultas en el chat. Elvis, yo tengo una consulta. Bueno, que tiene Freddy. Freddy, te escuchamos. Sí, buenas tardes. De esto, ¿no? Los satélites, repito la pregunta nuevamente, ¿no? Básicamente, los satélites que orbitan la Tierra, muchos de ellos, inclusive la Estación Espacial Internacional, cuando pasa por esta zona, que repito nuevamente, la zona donde hay una anomalía magnética del Atlántico Sur, porque el campo magnético es muy débil ahí, más que en el resto del mundo. Cuando pasa por esta zona en la Estación Espacial Internacional, lo hace apagando los equipos, porque la radiación cósmica y el viento solar, que como sabemos son partículas cargadas, básicamente protones y electrones, golpean la armazón, digamos, de la estación espacial, ¿no? Y pueden atravesar inclusive la protección y dañar equipos, software, etcétera. Eso hace la estación espacial. Los demás satélites que pasan por esta órbita también, por esa anomalía, también, o sea, como les dije, estoy haciendo mi doctorado en meteorología. Mi tesis está relacionada con este asunto. Entonces, cuando pasan por esta zona, el viento solar y la radiación cósmica golpean los satélites pequeños, ¿no? Y eso obliga a proteger más la- los satélites, ¿no? Es un gasto adicional. Por eso no sé exactamente, doctor Elvis, si conoce, usted que estaba en Rusia, por ahí, de este movimiento satelital, ¿no? Si cuando pasan por esta zona, que está entre África y América, inclusive incluye, ya repito nuevamente, ¿no? Argentina, sur de Brasil, Chile, sur de Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Bueno, cuando pasa por esta zona, los satélites se cuidan mucho, ¿no? Apagan los equipos para no producir daños en los equipos. Supongo que durará pues 5 o 10 minutos que atraviesan la zona para proteger los satélites, ¿no? Entonces, si el Perú lanza otro satélite, o los que está ahorita, el Perusat-1, por ejemplo, tal vez los en otra órbita, ¿no? Pero bueno, es una observación para tener en cuenta. Si es que se va a lanzar un satélite, tener en cuenta que no pasa por esta zona, por ejemplo, ¿no? Eso quería preguntar, muchas gracias. La verdad, sí, sí, hay rumores, ¿no? Porque estas cosas a veces también es algo para esos países, como ellos dicen, no es algo confidencial, ¿no? Pero eh, hay que ver a qué nivel o altitud también hay que poner el satélite, ¿no? Si va a ser órbita baja, va a ser o más elevada, ¿no? Porque más que todo trataría de eso, ¿no? Vladimir. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, yo podría dar un poquito más de detalle de aquí en mi exposición al compañero respecto a la pregunta, porque él más que todo está hablando de lo que es clima espacial. El clima espacial tiene que ver bastante con lo que es la magnetosfera. Yo voy a poner el CUSAT, ahí puede dar un poquito más de detalle al respecto. Ok, correcto. Elvis, yo Sí. tengo dos consultas. Me gustaría saber si tienes conocimiento sobre qué modelo dinámico o qué metodología usaron para desarrollar las trayectorias en el caso de Sputnik 1. No sé si tienes conocimiento. Y la otra sería sobre el proyecto en la que tú venías trabajando, sobre un satélite, que también, porque vimos que no comentaste en esta presentación, ¿no? Entonces, ¿en qué quedó? Si continúas trabajando, no sé. Ya, mira, respecto a lo que es el Sputnik 1, de hecho ellos lo lanzaron por decir, como era el primer objeto espacial, entonces
Ellos eran como hacer una prueba, ¿no? Hasta dónde lleguen, entonces al final sí se logró. Entonces, ellos lo que hicieron fueron el dinámico orbital kepleriano, esos cuerpos, ¿no? Con algún, eh, o sea, con la corrección, ¿no? Con algunas correcciones simples. Y ahora, respecto a lo que es a mi proyecto, de hecho, yo tenía así un proyecto, de hecho, este proyecto lo hemos desarrollado entre 6 chicos, ¿no? De hecho, era yo, un amigo que es ruso-boliviano, una de Estados Unidos y un vietnamita y un chino, ¿no? Ah, y como 2 rusos, pero que luego se unieron. Eh, este proyecto nació porque eh, tenía compañeros de Malasia que ellos lo habían desarrollado. Era porque ellos también habían estudiado, pues, en mi universidad estudiaron, entonces. De hecho, de eso nació. eh, Eran de 12 kilos que ya, ¿no? Un satélite pequeño a comparación de otros. Y la verdad, o sea, al final tuvimos que optimizarlo por el presupuesto. O sea, sí, seguimos trabajando en eso, pero ya no va a ser, digamos, de 12 kilos, ¿no? Vamos a trabajar ya con pequeños nanosatélites. Yo creo que va a ser de 2 kilos, de 2 kilos, ¿no? Pero seguimos trabajando en eso. O sea, yo ahora me encuentro en Shanghái, de hecho estoy acá, y estoy en Pekín, pero estoy acá en Shanghái. Y seguimos con el proyecto, no solo que hicimos el recorte ya por el monto, ¿no? Estamos ya, de hecho yo tengo un viaje para ir a Rusia para continuar con esto porque se necesita tiempo, o sea, yo recién salgo de vacaciones, entonces es por eso, ¿no? De hecho ya creo que para el año, mediados de este año ya vamos a empezar ya con ya los primeros pasos, ¿no? O sea, primeros cimientos, ¿no? O sea, para ya construirlo, ¿no? Pero ahora sí estamos así ya viendo todas estas cosas. Sí, y con respecto al Sputnik 1, dices que pleriano, no Sí, usaron ahí algún modelo relacionado con el problema de los 3 cuerpos. Y en el caso de su proyecto también que están realizando, eh, ¿qué tipo de modelo están usando o que quieren usar también en este tipo de satélite que quieren desarrollar ustedes? a la segunda pregunta no te entendí. Similar, ¿qué tipo de modelo es la que quieren usar ustedes para el satélite que quieren desarrollar? Ya, mira, la primera pregunta sí fue, de hecho el kepleriano el dinámico orbital de 2 cuerpos. De hecho eso se usó para el Sputnik 1. Eh, la segunda pregunta no te entendí bien, o sea, ¿a qué se refiere con qué tipo de modelo? O sea, de hecho nuestro satélite, el segundo, o sea, el que vamos a hacer ahora, que estamos pensando, ¿no? De hecho, o hemos llegado a la conclusión de desarrollarlo. De hecho, esto es con fines de investigación completamente, ¿no? O sea, vamos a ver lo que es de hecho, tenemos pensado agregar lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Pero vamos a ver en qué queda, ¿no? Mayormente es de observatorio, porque ya se reducieron ya lo que son las capacidades. Eh, de hecho, eh, solo quería, como va a ser para Perú, de hecho, estamos pensando en lo que es para ver el lago Titicaca, ¿no? Su cambio, por decirlo, en el año sobre el agua. Más que todo estamos tratando de hacerlo para ese lado. Mm, sí, me parece que, bueno, cuando me refería al modelo, en realidad todo sistema o equipo se trabaja bajo un modelo dinámico determinado. Por ejemplo, la mayoría de en el caso de naves espaciales, en algunos de ellos se usan problemas de 3 cuerpos, en algunos de ellos se usan restringidos, etcétera. Entonces me refería por ahí. Entiendo que los de ustedes están en proceso de desarrollo y pues igual interesante el trabajo pero esperamos poder ver en el futuro. Vladimir creo que tiene todavía una pregunta, ¿no? Sí, una consulta. Lo que pasa es que todos los satélites tienen diferentes subsistemas y al parecer Elvis está relacionado a un sistema diferente al que hace las consultas. Entonces, de acuerdo a lo que te he escuchado, Elvis,
hacen lo que es payload o carga útil, porque me mencionas que lo que quieren es observar el lago Titicaca prácticamente en cámara. Eh, Dime, este proyecto lo está desarrollando en China, me comentas. ¿Con qué universidad? No estamos, mira, esto no es con China, esto es con Rusia, de hecho. No Ah, es perdón. tampoco, es con Me Rusia, confundí. Me confundí. Como es dice que estás de con la China, empresa. por eso. Sí, de hecho yo estoy en China, ya por motivos de estudio, ¿no? Entonces, es con la empresa Sputnik. De Sputnik es por decir, la empresa más importante, o la empresa privada más importante de Rusia en ese área, ¿no? Que se desarrolla completamente a los satélites, ¿no? Nosotros estamos trabajando con ellos, ¿no? O sea, como ellos me dicen, ¿no? O sea, estamos haciendo una colaboración, ¿no? Estamos haciendo completamente con ellos, ¿no? Ah, gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias, Elvis, por tu grandiosa presentación. Y si podrías compartir pantalla. Ah, ya. Compartir la pantalla, sí. Ok. Ok.
Luis, ¿se encuentra Luis Cordira? Sí, correcto. Sí, te escucho. Ok, correcto. Bueno, te hacemos entrega del presente certificado de ponente, y agradecerte por participar en este evento de la sexta Jornada Internacional de Ciencias Avanzadas, Astrodinámica y Teledetección, desarrollado desde el 23 al 24 de enero del 2026, y también con la firma del ingeniero Fernando Xavier como director de Space, y José Luis Vallenay como director de Bioinformation. Te hacemos la entrega de este certificado y esperamos contar con tu presencia en los siguientes eventos. Y muchas gracias por tu participación. Queremos entregar mediante correo presente certificado, estimado Elis. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con el siguiente ponente. Se encuentra Vladimir Sí. Adolfo. Okay. Bien, muchas gracias. David o Vladimir, disculpe, el doctor Vladimir Adolfo Juárez Ortiz, perteneciente a la Universidad Nacional de Frontera, que está presente con el tema de diseño de un arreglo de antenas microchip en banda C para CubeSat. El doctor Vladimir es licenciado en física, colegiado en el Colegio de Física del Perú, titulado por la Universidad Nacional de Piura, tiene una maestría en Ingeniería con mención en Ciencias y Tecnología Instrumental, aplicación de la tecnología espacial por la Universidad de Vientiane, China, y posee años de experiencia en actividades de instrumentación científica en desarrollo de tecnología espacial. Las principales áreas de investigación desarrollados son proyectos en diseño de antenas, microstrip para CubeSat, análisis de datos, radiosondeos atmosféricos e investigaciones en globos estratosféricos. Bien, muchas gracias, doctor, por recibir la invitación. Desde ya le agradecemos con las investigaciones que viene realizando y tiene todo el tiempo para poder deleitarnos con su presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Voy a empezar a compartir, me confirmo si se puede. Ok. Bien. Sí se observa, doctor. Sí. Pasa que estoy con dos pantallas y dejan de verme, me comunico, ¿ya? Bien, miren, lo que vamos a ver hoy día, a ver si puedo. Un momentito. Genial. Se observa, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, perfecto. Miren, vamos a ver lo que es el diseño de una antena microstrip. Básicamente es un array de antenas o un arreglo de antenas microstrip para que usar básicamente en banda C. Voy a hablar un poquito de lo que son los QSAT. La presentación está en inglés, justamente de una presentación que hice en algún momento en China, aprovechándola. Voy a hablar ligeramente de los QSAT, de algunos de los subsistemas, pero básicamente voy a hablar del sistema de antenas. El QSAT tiene diferentes subsistemas, lo que son telemetría y comando, lo que viene a ser sistema de onboard data handling, lo que es la computadora a bordo, lo que viene a ser energía, lo que es estructura, y tiene todo un conjunto de subsistemas. Básicamente yo me enfoqué en lo que viene a ser el sistema de TTC, Telemetry Tracking and Command, básicamente en lo que es antenas del QSAT. Sabemos que el sistema de antenas es básicamente antenas y lo que viene a ser
satélite o el QSAC en este caso, y en la estación terrena, que es muy importante para obtener la data transmitida o recepcionada, en este caso de satélite, que en este caso es un QSAC de 3 unidades. Bien. Continúo. Lo que voy a hablar en realidad es de la tecnología de QSAC, un pequeño resumen, que es un QSAC, o para qué sirve, cómo funciona, lo que es el sistema de antenas, qué tipo de antenas hay en los QSAC, porque yo estoy haciendo lo que viene a ser en banda C, pero tradicionalmente estamos en banda S, lo que son las VHF y las UHF que también la llevan. Luego voy a hablar de lo que es la microstrip antenas, o lo que son las antenas microstrip, porque las uso, por qué se debería usar. Y finalizo con la propuesta, lo que en realidad diseñé. Se quedó como diseño, no he llegado a fabricarla, justamente por el material, que fue un tema de tesis, de maestría. En su momento iba a diseñarla, a fabricarla, perdón, pero el tema que el material que uso no se encontraba, no lo tenían en Chile en ese momento, tenía que importarlo y justamente ya estaba fuera de mi fecha de sustentación, ya no podía. ¿Por qué? Porque justamente el material que más se usa, como he visto muchos proyectos en los cuales desde mi punto de vista no están correctos, usan el FR4, que es el material más común, pero para aplicaciones especiales es otro material, por diferentes motivos que lo vamos a ver en un momento. Bien, entonces, bueno, esta es una recreación, este es un QSAC, básicamente es un QSAC de 3 unidades. Sabemos que un QSAC, perdón, es un satélite educativo. Muchas veces decimos satélite, cuando es un satélite educativo. ¿Por qué? Porque la finalidad es incentivar a los estudiantes en todo lo que viene a ser temática espacial. Por ejemplo, si yo quiero que mis alumnos en la universidad que esté, quiero que ellos aprendan qué es un satélite, o qué parte, o qué sistema tiene un satélite. Yo no puedo desarrollar un satélite como tal, porque se requiere experiencia, se requiere capacitación, entrenamiento, se requiere presupuestos, costos, y muchas veces las universidades no cuentan con ello. Entonces, se cuenta o se compra, en este caso, o se desarrolla un pequeño satélite, un QSAC, como mencionaron anteriormente, por ejemplo, el Chasqui, que desarrolla ligeramente, está el PUCSAC de la UNI, y está el UASAC, que muy pocos, casi no se sabe muy bien, que es un satélite que en este caso implementó las alas peruanas. Hoy en día está el satélite, el Chasqui 2, la PUC, el INRAS, por ejemplo, está trabajando juntamente con China, con ASCO, un satélite, han ganado un proyecto. También está involucrado lo que es INICTEL, está involucrado lo que es la Católica San Pablo de Arequipa. Y podemos nosotros, como diferentes investigadores, podemos involucrar a nuestros estudiantes, en mi caso, o de repente a nuestra comunidad, a que conozcan un poco más de lo que es temática espacial. Como pasa aún que hoy en día posiblemente se implemente una estación de lanzamiento cerca de lo que se instalara. Ya hay un presupuesto asignado, ya se están haciendo todas las coordinaciones, y es muy importante la parte de la carrera espacial. ¿No? En Perú no hay. Ahorita, recientemente, la UNI ha sacado una carrera en este punto. Existen muchas becas, muchos mecanismos de estudio en China, Corea. Hay muchos proyectos en los cuales dan fondos o asignan presupuestos para que ustedes puedan presentar sus proyectos de QSAC, pero muy pocos los conocemos, muy pocos sabemos que es un satélite, que es un QSAC. Bien, entonces, voy al punto. Un QSAC es, como les dije, un satélite educativo, es como un Lego. Ustedes compran un Lego y el Lego les trae un formato en el cual ustedes pueden hacer un carro, hacer un helicóptero, hacer una casa. Un QSAC no es más que un kit donde viene todo el sistema de comunicación, el sistema de baterías, el sistema de estructura, los paneles solares, las antenas, absolutamente todo. Pregunta, ¿qué harán ustedes? Entonces, ya todo está listo para que vamos a decir que nosotros lo vamos a desarrollar. Entonces, miren, nosotros, el QSAC se compra hecho, se arma, pues, implementar, pero una vez que se implementa hay que probar. Ustedes saben, cuando se lanza un vehículo o un spacecraft con un satélite al espacio, solamente tienen una única oportunidad de que tienen que probarlo muchas veces. Por eso vienen las pruebas de lanzamiento, vienen los AITs, que son los laboratorios de ensamble,
o de pruebas, prevuelo, tanto para satélites, para cohetes, toda la parte espacial tiene que ser de toda una serie de pruebas. Va en diseño, va en diferentes conceptos. Vamos desde la idea, una vez que tenemos la idea, viene el diseño, luego que viene el diseño viene la simulación, luego que viene la simulación viene recién la fabricación, una que viene la fabricación viene la implementación, luego que viene la implementación vienen las pruebas, y si pasan las pruebas, recién viene lo que es el lanzamiento. Entonces, es algo en la cual lo debe conformar un equipo multidisciplinario. Como le comentaba el profesor anterior, hay diferentes subsistemas. Por ejemplo, yo me enfocaba en la parte de TTC, específicamente en lo que es antenas. Bien, entonces continuamos. Miren, el QSAC es más que un kit en la cual ustedes lo van a implementar. Generalmente es un cubo de 10 centímetros de arista. Es decir, un cubo de 10 centímetros de arista, eso es lo que es un QSAC, por lo tanto le llamamos 1U, una unidad. Y nosotros, nuestra carga útil, nuestro payload, la carga útil viene a ser el objetivo de estudio, el sensor. Y el sensor no es más que un dispositivo que transmite o convierte una señal física en una señal eléctrica. Luego la pasa al transmisor, la convierte en el modulador, como la antena la envía a tierra. Entonces, ¿qué pasa si mis sensores son demasiado grandes? Yo no puedo en un QSAC de 10 centímetros de arista, no puedo llevarlo. Entonces, ¿qué hago? Coloco dos pequeños satélites, dos pequeños cubitos. Entonces ya es un QSAC de 2 unidades. Se le llama QSAC 2U, de 2 unidades. Es como si fueran dos QSAC unidos, uno encima de otro. ¿Qué pasa si aún así muy pequeño? Le pongo otro, entonces este es 3 unidades, o 3U, como el que estamos viendo aquí, 3 unidades. Y aún así muy pequeño, fusionamos 3 satélites más al costado, y ahora es de 6 unidades. Y aún así sigue pequeño, fusionamos otro más. Y así estamos llegando hasta un QSAC de 12U, o de 2 unidades. Pasado esto, ya hablamos de un microsatélite. Entonces, el peso promedio de un QSAC... Ingeniero. Sí. ¿Está pasando su pantalla? ¿O porque vemos solo el video, me parece? Ah, sí, no, aún no está pasando. Aún no está pasando. Correcto. De antenas, en realidad. Bien, entonces, les decía, entonces tenemos un QSAC de 3 unidades. En este caso, en la imagen tenemos las antenas de tierra, las antenas VHF o UHF, que tienen polarización cruzada, y viene una antena parabólica que vendría a ser en banda C. En este caso, las antenas parabólicas tanto trabajan en banda C o en banda F. Hoy en día están trabajando en banda KU o en banda L. Bien, entonces eso es lo que es en QSAC. Entonces, de los QSAC existen diferentes subsistemas, diferentes partes. En ellos tenemos nosotros el sistema de TTC y me voy a enfocar en la parte de antenas. Cuando tenemos una antena o queremos transmitir una señal, una información de un QSAC, hay un gran limitante, el tamaño. Como les comenté, un QSAC no puede ser más de 10 centímetros de diámetro. Y una antena, para que transmita más señal, necesito una frecuencia mayor, en orden de los gigas. Tenemos una antena, una frecuencia mayor, por lo tanto, vamos a necesitar una antena más grande. Sin embargo, existe una antena pequeña llamadas antenas QSAC o antenas de microcinta o antenas tipo parche. Esas antenas de tipo microparche me permiten a mí transmitir frecuencias altas con unas dimensiones bastante pequeñas. Quiere decir, mayor frecuencia, menor tamaño. Lo contrario, nosotros tenemos, por ejemplo, antenas de HF u UHF, y mientras más la frecuencia aumente, mi tamaño va a ir disminuyendo. Nosotros, para este caso, voy a enfocarme en lo que viene a ser una antena de microstrip. ¿Por qué? La antena de microstrip tiene la ventaja de ser pequeña en su tamaño. El ancho de banda viene a ser toda la rama o el conjunto de frecuencias en las cuales va a captar información. La razón axial, básicamente tiene que ver con la polarización. Ahorita les comento cuál es el sentido, por qué nos interesa bastante la razón axial. Tiene que ser polarización cruzada.
Adelante, ya. La razón de onda es muy importante. Lo que es la frecuencia de operación. La frecuencia de operación, como les comenté, tradicionalmente trabaja en banda S. Mi tema es en banda C. ¿Por qué? De aquí les voy a comentar el motivo por el cual voy a trabajar en banda C. También tengo una antena desarrollada en banda S, en bastante de ventaja de la banda C con la banda S, pero tradicionalmente es la banda S. Hoy en día se está, como comento, trabajando en la banda KU, básicamente. Bien, ¿qué otra ventaja tiene? Como estoy transmitiendo con una antena de mayor ganancia, por lo tanto voy a poder incluir mayores sensores. Y mi proyecto va a ser mucho mejor. La transmisión de datos requiere antenas más grandes. Por lo tanto, esta es una antena bastante pequeña y me va a permitir transmitir mayor información en un tamaño pequeño. Como le dije, eso 10 centímetros de arista. Las antenas con mayor frecuencia no pueden ser arbitrariamente pequeñas. Las antenas de microstrip, sí. Vamos a verlo. ¿Por qué? Y las estructuras de los que usa, como les comenté, 10 centímetros de arista es un principal limitante. Vamos a entrar a la siguiente lámina para poder ver más detalles. Aquí tenemos dos que usar. Es lo mismo en realidad, es una réplica. Aquí tenemos una antena de banda S, aquí tengo una antena de banda C. Aquí tengo, por ejemplo, una antena en banda UHF, y aquí tengo una antena en VHF. Las antenas VHF y UHF son las tradicionales. Las antenas en banda C son tradicionales. Cuando yo fabrico una antena, lo que a mí me interesa es saber pérdida de retorno. Yo tengo aquí un transmisor. Tengo mi transmisor va a transmitir mi señal. Aquí viene mi antena. Este es mi puerto, solo puerto. Toda la energía que ingresa a la antena, parte de ella rebota al transmisor. Parte de ella va a rebotar al transmisor. Si es demasiada la energía o la potencia que rebota al transmisor, mi transmisor se puede quemar y me puede dañar. Por lo tanto, yo debo tener unas, le llamamos nosotros aquí, F11, que son índices de impedancia o pérdida de retorno. Estos deben ser menores a menos 10 decibeles. Entonces, por ejemplo, miren, cuando tenemos una antena en tipo parche y mi antena es por encima de menos 10, menos 9, menos 8, mi antena no es adecuada. ¿Por qué? No es adecuada. Porque me está rebotando bastante potencia de la antena al transmisor y me lo calienta y me lo puede quemar. Entonces, tengo que ir en la parte, tengo que reducir, en este caso, mis pérdidas de retorno. Aquí tenemos, por ejemplo, las VHF, las UHF. Aquí tenemos VHF, UHF. Aquí tenemos en banda X. En banda X, como se dan cuenta, tengo mejor pérdida de retorno, más operativa, mucho mejor. Tengo menos 21, está por debajo del valor admisible. Sin embargo, cuando yo trabajo con bandas tipo C, si se dan cuenta, para la frecuencia de transmisión que va a operar mi satélite, que es 5.8 GHz, mis pérdidas de retorno son en 30, menos 30. Mi ancho de banda es esto. Este valor es bastante corto, mi ancho de banda acá es mucho mayor. Quiere decir que yo voy a recibir datos, señales entre estas frecuencias, pero mi punto de resonancia, mi punto central es este. Acá yo voy a recibir entre estos dos, pero mi punto central viene otro. Si damos cuenta, es más angosta. Tu ancho de banda es menor, tu ancho de banda es mayor. Las pérdidas de retorno son mayores, pérdidas de retorno menor, por lo tanto es mucho mejor en banda C. Esto solamente hablamos de la pérdida de retorno. Otro punto importante que vamos a ver más adelante, que es la ganancia, que es una parte de las antenas. Bien, este es un comparativo en realidad de lo que vienen a ser las antenas que usan QSAC, antenas VHF, UHF, banda S, las tradicionales, y mi propuesta que es la banda C. Aquí tenemos, por ejemplo, viene a ser una antena en banda C también, pero tiene alguna deficiencia, por decirlo de alguna forma, para empezar, que da polarización. No tiene polarización circular.
Ya luego comentar cuál es el problema de la polarización circular. Esta antena, bueno, aquí tenemos el espesor, el sustrato. Les comentaba del sustrato. El sustrato que uso en este caso es Rogers Duroy 6002. ¿Por qué? En la siguiente lámina vamos a ver. Esta es la configuración, este es el tipo de antenas. Esto es aquí una simulación con el software HFS, muy importante para lo que es la transmisión de antenas. Justamente contamos con una licencia en la universidad. Y vean, aquí tenemos algunos parámetros, algunas comparativas, antes y después del ensamble, pero esta es la revisión literaria. Vamos a ver mi propuesta. Tenemos la antena MicroStream. Esta es una imagen de la propuesta que yo tengo. Básicamente una antena MicroStream formada por 3 partes. Este viene a ser mi cobre, este viene a ser mi antena, y este viene a ser mi sustrato. Mi fibra de vidrio. Generalmente es una fibra de vidrio o un sustrato específico que separa la antena de mi tierra. Este es mi conector, con las diferentes partes. Aquí tenemos por decir, este es un ejemplo. Yo quiero ahorita hacer un satélite, quiero un satélite, un QSAT que va a transmitir en banda 5.6 GHz. Eso es lo que en tierra se va a estimar, 5.6 GHz. Entonces tengo que empezar a hacer mis antenas. Tanto en tierra, tanto como las que van a quedar en tierra, como las que van en QSAT, tienen que resonar en 5.6. Si no resuenan en 5.6, no va a haber no van a acoplarse en realidad. Por lo tanto, mi proyecto va a fracasar. Pero hay un punto importante, que es el efecto Faraday en la ionosfera, en la cual en la ionosfera me va a cambiar la polarización de la antena. Quiere decir que la polarización de las antenas son dos. Es claro. Polarización vertical, polarización horizontal. Vamos a ver. Miren, si yo tengo una antena en polarización vertical, cuando pasa por la ionosfera, que está cargada, existe el TEC, el contenido total de electrones, que está cargada electrónicamente, mi polarización vertical la va a convertir en horizontal. Pero en tierra, como yo me fabriqué mi antena para enviarla en vertical, en tierra y en vertical, pero cuando paso por la ionosfera me la convierte en horizontal. Entonces, ya no va a cumplir este acoplamiento, ya no se va a acoplar las antenas. Es decir, no voy a recibir señal. ¿Por qué? Porque por más que yo le haya hecho en tierra, en vertical, la ionosfera me la cambió de polarización horizontal. Tiene que ser la misma polarización. Entonces, es aquí cuando nosotros usamos polarización circular. Porque la polarización circular tiene tanto vertical como horizontal. Quiere decir que en tierra también existe vertical y horizontal. Si yo paso por la ionosfera y la vertical la convierte en horizontal, entonces también es horizontal. No agarre las antenas. Ahora, los modelos para desarrollar una antena microSTRIP es el tipo Parche, como podemos ver aquí, dos modelos, Cavity Model y modelo de línea. Son dos tipos de modelos. Me van a permitir saber el ancho y la longitud. Ustedes dirán, es fácil. Yo aplico la fórmula, vemos aquí los datos. Esta es mi permitividad efectiva, permitividad relativa, que son parámetros electromagnéticos propios del material. Y aquí tenemos el ancho, altura, perdón. Y fácil, aquí tengo mi información. El ancho de mi antena es la velocidad de la luz, mi frecuencia, mi permitividad relativa del material. Y ya está, ya tengo mi ancho. Y con el modelo de cavidad, que básicamente trata con los campos electromagnéticos, como podemos ver aquí, campos magnéticos, la simulación con el algoritmo software, ya tengo mi longitud. Sencillo. Ya estaría fabricada en la antena. Sin embargo, yo voy, la fabrico, y con estas medidas, imaginémonos que mi frecuencia, como vemos aquí, mi frecuencia ha sido, como les dije, que era 5.6. Y yo fabrico mi antena con dimensiones para que resuene en 5.6. Sin embargo, cuando yo la fabrico y la pruebo, no va a resonar en 5.6, no de repente resuena ahí en 5, o de repente en 8, o de repente en 2, o de repente en 5.4. Es aquí cuando nosotros tenemos que acoplar esa antena a la frecuencia de resonancia que yo deseo. Justamente es aquí cuando empezamos a simular. Porque esta es la parte teórica. La parte teórica me va a decir a mí, estas son las dimensiones. Pero lo teórico lo comprobamos con lo experimental. Entonces,
Lo teórico nosotros lo simulamos, en mi caso mío lo simulé. Una vez simulado, ya recién se puede fabricar. Naturalmente, con esta fábrica va a haber una pequeña desviación que es mínima, pero es bastante. La separación de los modelos matemáticos y la simulación está bien mal. Quiere decir que una simulación es importante. Primero desarrollo con mis cálculos matemáticos y luego ya vengo a simular y luego recién fabrico. Pero, ojo, aquí estoy fabricando una antena cuadrada. Yo he desarrollado una antena tipo parche, es decir, un array o un arreglo de antena. Son 4. Entonces, aquí ya empieza el problema. Esta es mi antena, y una vez que tengo mi antena, tengo que ver dónde coloco el puerto de alimentación. El PIC es la alimentación de la antena. Yo la puedo colocar en la parte media, la puedo colocar. Dependiendo de dónde esté en la simulación, me va a dar mi mejor punto de resonancia, que es lo que yo quiero. Ahí voy cortiendo, cortes acá, de repente le hago un pequeño dibujito, y aquí surgen diferentes modelos de antena, o formas de antena. Bien, entonces, esto es lo que viene a ser una antena microstrip. Ya les cambié un poquito la ventaja es transmite en grandes frecuencias, transmite más datos, es bastante ligera, su tamaño es bastante pequeño, y es accesible para un user. Continuamos. Ahora, yo les hablaba del efecto Faraday. El efecto Faraday cambia la polarización. Entonces, yo tengo que hacer mi polarización que sea circular. Pero existen dos tipos de polarización. Cuando yo fabrico mi antena, tengo la mano derecha, polarización circular de mano derecha, polarización circular de mano izquierda y derecha, right y left. Entonces, tengo que ver cómo o qué método utilizo. Por ejemplo, para lo que viene a ser izquierda, hago unos pequeños cortes, unas truncadas, y tengo polarización izquierda. ¿Se dan cuenta? Avance en este. Izquierda o derecha, fácil. Le hago aquí unas pequeñas ranuras o unos slots, una pequeña ranura con pequeños slots, y entonces cambia mi polarización. ¿Se dan cuenta? Estas son polarizaciones circulares. Si vemos mi modelo que presenta acá y mi revisión, no es polarización circular. Podemos dar cuenta. Tiene dos tipos de polarización, pero no es circular. Entonces, aquí ya, este es uno de los métodos, como le dije, esquinas truncadas, o en esquinas truncadas tiene unos pequeños slots. Vemos aquí, en estos puntos. Esta es una antena que sí desarrollé, diseñé, y simulé 5.8, que fue una comparativa justamente con la en banda C, pero este es en banda S, porque es un solo arreglo, un solo parche. Acá otro tipo, para poder obtener polarización circular, hacemos pequeños cortes de 90 grados, y nos podemos dar cuenta, aquí se llama líneas microstrip, Esta es antena microstrip, línea microstrip. Si nos damos cuenta, tienen diferentes medidas, diferentes anchos, espesores. Acá tengo pequeños cortes, pequeñas medidas específicas ya. Entonces, aquí tengo right, derecha, polarización derecha. Este es otro tipo, para tener polarización circular, forma rombo, y aquí ingresamos los tipos de vienen a ser en esta línea microstrip. De acuerdo al espesor, las líneas son 100 ohmios, las líneas microstrip son de 200 ohmios. Generalmente son los tipos de líneas trabajamos. Y si nos damos cuenta, en estos puntos vemos pequeños cortes y que podrán observar. Esto es para evitar lo que son, que llamamos nosotros capacitancias e impedancias. En la siguiente lámina vamos a ver, y es importante, porque por estos pequeños cortes que yo no haga, mi antena no resuena en la frecuencia que yo la requiero. Entonces son diferentes mecanismos que yo voy a hacer. Entonces, cuando yo ya tengo mi antena desarrollada, en la simulación yo tengo que ver la forma ya de obtener la frecuencia de resonancia que yo deseo obtener. Aquí tenemos los divisores de impedancia. Son algunas técnicas. ¿Para qué? Para poder obtener las polarizaciones circulares. Aquí tenemos, por ejemplo, la línea microstrip de 50 ohmios, son de 50 ohmios también. Tenemos la línea microstrip de 100 ohmios con pequeños cortes. Aquí vamos a ver, hay una simulación en la cual podemos observar y ver cuán importante es estos pequeños cortes. Acá tenemos un pequeño corte, y vamos a ver por qué. Este es un tipo de antenas inicial que también desarrollé.
Aquí tenemos dos planos, nos damos cuenta que tenemos un plano magnético y un plano eléctrico. Estas antenas lo que transmiten son campos. Tenemos que los campos son campos eléctricos y campos magnéticos. Nos damos cuenta, por ejemplo, una antena magnética es esto. Y tenemos, imaginamos, tenemos acá cargas positivas y cargas negativas. Y acá colocamos un pequeño dieléctrico. Esto es un condensador. Y el condensador siempre me va a mandar un campo eléctrico, ¿verdad? Me está generando cargas eléctricas, pero a la vez me está generando un campo magnético en los bordes. Y esto es justamente lo que trabaja con las antenas microestrelas. Bueno, aquí tenemos otros métodos usados por nosotros para poder, en este caso, evitar estas impedancias, estas capacitancias que les comenté. Se llama matching impedancia. Matchar una impedancia quiere decir acoplar a la impedancia o a la frecuencia que yo quiero. Igualito, si nos damos cuenta, acá sí hay unas ciertas normas fijas de dimensiones. Lo mismo acá. Acá tenemos de la misma manera, quiere decir que yo no puedo hacer corte por hacerlo. Hay que seguir ciertos mecanismos de la parte teórica, nos va a guiar y esto es básicamente lo que utilizamos nosotros a la simulación. Estos, bueno, son algunos, unión en T, son unión en T, porque voy a unir, en este caso, un arreglo de antenas. Tengo antenas, son 4 antenas, yo quiero unirlas, bien, tengo que ver cómo las uno. Esta es una forma, unión en T. Esta es otra forma. El transformador de cuarto de onda y líneas tubo, líneas de tubo. Acá son pequeños cortes en las esquinas. Seguimos. Y aquí tenemos las especificaciones que yo requiero. ¿Qué necesitaba para desarrollar la antena? Primero, los requerimientos, que es lo más importante. Banda C, 5.8 GHz específicamente. La potencia incidente, 500 miliwatts, tiene que ver con el transmisor. Con el transmisor que va a llevar. El ancho de banda, aproximadamente 500 MHz, 8.6%. Y la polarización, esto es determinante. Polarización, esto es determinante. La impedancia de adaptación, o los S11, o las pérdidas de retorno, como les queramos decir, que tienen que ser menores a menos 30 decibeles. Bueno, la frecuencia, la impedancia de adaptación, la resonancial, menor de 3 decibeles para que sea circular necesariamente. Bueno, son características propias del transmisor, del que va a llevar en este caso, un pulsar. Los puntos críticos, como vemos aquí, la ganancia, el ancho de banda y la polarización. La ganancia es muy importante, porque como les comenté, yo he visto algunos trabajos, buenos trabajos, pero la ganancia es muy pobre. Porque la ganancia muy pobre no es adecuada a la antena. El ancho de banda también es importante, porque mientras más ancho de banda yo tenga, quiere decir que voy a tener más capacidad de poder obtener datos de esa señal. Bueno, y la polarización, como les comenté, por el efecto Faraday, porque con esta polarización circular me evita el efecto Faraday de la información. Bien. El sustrato elegido es el RT-Duroy o Robert-Duroy, sustrato específico. Ustedes pueden encontrar algunos proyectos con el FR4. FR4 es más barato, y se usan todos los electrónicos. Pero lamentablemente el FR4 tiene un problema. Por acá, a ver, si lo configuraba. Acá está. ¿Dónde está por ahí? Pero bueno, miren, todos ustedes sabemos que todos los materiales tienen pequeñas partículas de aire. Todos. Cuando van al espacio, las presiones son menores. Presiones a cero. Entonces, las presiones son menores, ¿qué pasa? Como esa presión disminuye, ¿qué pasa con estas pequeñas partículas de vapor, de aire? Van a salir al exterior. Eso se llama desgasificación. Desgasificación. O gas en inglés. Entonces, estas pequeñas partículas salen y un QSAT lleva, en este caso, por lo general, uno de los instrumentos como carga útil de un QSAT es un telescopio. El telescopio tiene una lente. Y si todas estas partículas
de vapor salen, ¿dónde se van a ir? Acá, a la lente. Se empaña, es la malva. Entonces, esa es una de las características de este material. Un glassing es bastante bajo, por su desgasificación es bastante baja. Bueno, estas son las características o las constantes eléctricas. Es importante, aquí tenemos 3 tipos de Rovedroid. Yo evalué cuál de ellos podría usar. Tenemos el 5870, bueno, aquí también trabajo con esta fibra, con este sustrato. Tenemos el Rovedroid 570, el 5880 y el 6. Son los principales que se usan para aplicaciones espaciales. Existen más, pero son los que más se usan en la bibliografía. Estas son las características: pérdidas tangenciales, pérdidas de masa, constantes dieléctricas, y de todas ellas estoy diciendo el 6002. Puedo haber elegido puedo haber elegido esta cuestión. Pero estas, si nos damos cuenta, sus pérdidas tangenciales son menores. Bueno, comparamos acá, solamente tiene pérdidas tangenciales. Acá tenemos lo que viene a ser sus masas, sus dieléctricas. Tiene mejores valores comparados con los otros materiales. Entonces, este ha sido seleccionado para hacer este trabajo. Bien. Bien, aquí tenemos algunos beneficios. Aquí lo que les comentaba. El low gas, perdón, es justamente la desgasificación, que es bastante baja, bajas pérdidas tangenciales, se pueden hacer multicapas, se pueden estampar de cualquier superficie, son sensibles a los cambios de temperatura y, lo más importante, aplicaciones espaciales. Cuando ustedes van a datasheet de los materiales, entonces van a encontrar que está justamente para aplicaciones espaciales. Bien, aquí tenemos las otras características, básicamente ya del RT-Duroid 6002 como sustrato. Y bueno, aquí ya tenemos un recuento de las principales características, ¿no? Los espesores, un panel estándar de tamaño, bueno, ese es el tamaño de lo que es el cobre, el copper. Bien. Aquí tenemos mi antena propuesta. Este es el tipo que yo toco. Material, RT-Duroid 6002, constantes 4.4 y pérdidas tangenciales 0.02. El espesor 1.524 milímetros, bastante angosto. Estos son el tamaño del espesor, en este caso del cobre. El cobre va en la parte inferior, aquí tenemos el cobre, y aquí es donde va a ir mi antena. Bien, entonces tenemos el tamaño de la antena, tenemos el todo usado, el HFS. Bueno, hoy en día, con la versión actual, en realidad es el R1 2026, no sé ahorita. Ya, bien. De ahí, estas son las características. Si nos damos cuenta, aquí tenemos 4 antenas tipo parche que están unidas por diferentes tipos de líneas microstrip. Estas son líneas microstrip. Con diferentes métodos para evitar capacitancias e inductancias y diferentes métodos para calcular o determinar polarización circular. Entonces, aquí tenemos este es el método con líneas Stubb para la polarización circular. Aquí tenemos nosotros para evitar impedancias de capacitancia. Aquí tenemos pequeños cortes. Ahora, ¿por qué yo hago todos estos quiebres? Porque ustedes dirán, no hago directo acá y acá. Yo lo puedo hacer, pero si lo hago, mi antena no va a resonar o su frecuencia de resonancia, o mejor dicho, no va a transmitir en esta frecuencia. Va a transmitir en cualquier otra, pero no en esta. Entonces yo tengo que adaptar. Tenemos que adaptar la antena. Ahora, una vez que tenemos esto, miren, aquí está el puerto de alimentación. Es de un solo puerto. Este puerto puede estar en el centro, puede estar acá, puede estar acá. Inicialmente nosotros trabajamos en el centro. Pero si lo trabajamos en el centro, vamos a tener que mi lóbulo es aquí. Así, 4 lóbulos. Ya, aquí como está acá. Tal como está ahí. Si se dan cuenta, hay 4 lóbulos laterales. 1, 2, 3, 4. Y lóbulos laterales. Estos lóbulos laterales me hacen perder parte de la potencia. Y yo todos estos lóbulos laterales los trato de eliminar o los reduzco, toda esa potencia que la reduzco se va a ir al lóbulo central. Y aquí es donde se transmite. Entonces, aquí tenemos entonces nuevamente mi modelo, previsto lo que estaba. Bueno, aquí están las dimensiones, son bastante pequeñas porque las limitaciones, como les comenté, tengo que usar con
y 10 por 10. Esto es aproximadamente 7.4 por 7.4. Un cuadrado. Esto es lo que mide todo. El tamaño del sustrato siempre se mide en longitudes de onda y la frecuencia es 5.8 GHz. Lo mismo el tamaño de cada antena. Pues, por antena tengo 1, 2, 3, 4 antenas. 0.27 la longitud de onda. Esta longitud de onda tiene que ver con 5.8 GHz. Esta es la forma como se mide. Entonces, esta es la simulación en el software, que podemos ver nosotros los campos magnéticos, bueno, los campos eléctricos y magnéticos. Aquí tengo mi antena, como vemos la polarización circular en este sentido. Y podemos verlo en qué dirección va. Y miren, nos vamos a ir nosotros a los tipos de polarización que ya habíamos visto. Derecha, si nos damos cuenta. Esta es la polarización que estamos viendo, derecha. Y tengo que acoplarla. Como son 4 antenas, todas tienen que rotar en la misma dirección. Miren, todas están rotando al mismo tiempo y en la misma dirección. Todas en efección, en conjunto. Entonces, y luego aquí ustedes pueden ver, hay puntos donde se pone más rojo. Ese color más rojo, podemos verlo acá, justamente donde se juntan cargas eléctricas y son demasiadas, que van a permitir que mi frecuencia no sea la que yo deseo. Es por eso que tenemos pequeños cortes. Y miren cómo viene acá. Es como si fuera, por ejemplo, ustedes tienen un caño de agua y tienen de botella. Eso con el agua viene así. Hay pérdidas. Le llamamos pérdidas en fluido. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Hacen un corte y el agua viene en el sentido y evitan esas pérdidas. Cuando viene acá, en este punto, aquí estamos derivando estos quiebres. Yo los hago porque estos quiebres no los he hecho adrede o porque lo que pasa es que mi antena, por ejemplo, yo debo tener esta línea, por ejemplo, esta línea debe ser de un tamaño de 1 metro, por ejemplo. Pero mi tamaño disponible solamente es 30 centímetros. Debo ver la forma de que ese metro calce en esos 30 centímetros. Tengo que hacer pequeños curvos. Si yo las anulo, no obtengo la frecuencia de resonancia que yo deseo. Ahí te lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos aquí un quiebre, podemos ver aquí las capacitancias. Viene una línea stub. Aquí tenemos el punto de alimentación que le comenté y se dan cuenta, de aquí es donde yo estoy ingresando la energía, mejor dicho, mi transmisor viene aquí. Aquí viene mi transmisor y aquí alimento a mi antena. Y desde este punto transmito acá y acá. Como les comenté, yo lo he puesto aquí, no está en el centro, y lo he puesto aquí para que llegue la energía al mismo tiempo en todas las 4 antenas. Se dirá en el punto medio, porque la antena es como si fuera prácticamente un espejo. Si yo lo pongo en el punto medio, es suficiente, pero no. Si yo lo pongo en el punto medio, no me va a dar en la frecuencia que yo quiero. Entonces, eso se llama acoplamiento, o machar la impedancia, machar la antena. Matching impedancia, machar la impedancia de la antena. Este es el lóbulo de radiación. Miren la forma que tiene. Ya no tiene esta forma con cuatro lóbulos laterales, un solo lóbulo, si nos podemos dar cuenta. Una simulación. Estas son cada una de las técnicas que yo he usado. Aquí tenemos inducción, divisor de poder de Wilkinson, ángulo de Meter, alimentación cruzada. Aquí tenemos algunos cortes laterales, aquí tenemos alguna línea de rampa o ángulo de Meter. Son todas las técnicas que usamos para poder obtener mi frecuencia de resonancia que yo deseo. Entonces, aquí tenemos ya los resultados, porque básicamente, si bien es cierto, ya tengo mi antena, mi modelo de antena, me interesan los resultados. Yo hice una comparación, en este caso, de diferentes espesores. Diferentes espesores, como podemos ver aquí, tenemos diferentes tipos de me estoy olvidando del nombre de los sustratos. Entonces, aquí tenemos diferentes sustratos, nos damos cuenta de 1 onza, de media onza, de 2 onzas, de cuarta de onza. Y tenemos diferentes resultados. A mí me interesa que resuenen en 5.8. Tengo que ver cuál de ellas me da menor S11 y cuál de ellas se acerca más
a este valor. Visualmente, más mejor es este valor de aquí. Miren, está más cerca del 5.8 y está más bajo en este lado. Es decir, casi menos 44 y está casi en 5.8. Pero, si nos damos cuenta, tiene un punto por debajo de menos 10 en 5.8 y tiene un punto por debajo de menos 10 en 6.7. Quiere decir que esta antena que está aquí, me resuena. Yo puedo tener un receptor en 5.8 y puedo tener un receptor en 6.05. Sin embargo, tiene mejor transmisión con 5.8. Okay, tenemos menos 44 y aquí tenemos, a ver, vamos acá, menos 24. Este es mi ancho de banda. Este, bueno, aquí tomo el valor final menos el valor inicial, lo divido entre sí, yo tengo el porcentaje del ancho de banda. En este caso va a ser 230 y este es bastante. Es bastante. Quiere decir que yo puedo relacionar esto. Este es un poco de poder tener información. Bien. Esta es una comparativa de diferentes sensores de lo que viene a ser el substrato. Diferentes sustratos. Es lo mismo acá, este es el VSWR, es un punto importante porque es una onda estacionaria que se analiza y tiene que ser un valor menor de 2 decibelios. En este caso, tenemos aquí cuál es menor de 12 y cuál es cerca de 5.8. Lo mismo para lo que viene a ser la ganancia realizada. La ganancia realizada, hay dos tipos de ganancias, la ganancia total y la ganancia realizada. La ganancia realizada es aquella ganancia considerando toda pérdida de la antena. Es decir, la ideal en este caso. Tiene que ser mayor de 3 decibelios. Pero aquí la línea roja es la que está mucho mejor adaptada. Luego tenemos la resonancial o la polarización circular. Tenemos que la polarización circular existen tipos de polarización. ¿Cierto? Y me interesa la circular, que tiene que ser menor de 3 decibelios. Tiene que ser menor de 3 decibelios. En este rango obtengo una razón axial o una polarización circular en este caso. La razón axial básicamente es la medida de la polarización circular. ¿Cómo mido mi polarización circular? Cuando yo tengo una antena que tiene menor de 3 decibelios. Aquí ya tengo una polarización circular. Tengo aquí lo que viene a ser mi eficiencia de radiación en estos puntos. ¿Verdad? Y bueno, aquí tenemos, antes de pasar a lo que la comparativa, y antes de pasar a esta comparativa, tenemos aquí los parámetros de la antena. Esto me lo da el software, el HFS, la ganancia pico, 10.5, el poder radiado. Miren, yo le doy, incido 500 milivatios, pero como les comento, esto es de fabricación. O sea, digamos, el proyecto me va a decir un transmisor de 500 milivatios. Esto ya es propio de cuando se empieza a formular el proyecto. ¿Cuánto transmito? ¿Cuánto 99? ¿Cuánto acepto por ROM? ¿Cuánto irradio? Porque hay pérdidas, como les dije. Todos los materiales tienen pérdidas. En este caso, cuando hablamos de transmisiones, hablamos de impedancias. Todo cuerpo tiene resistencia. Todo cuerpo tiene resistencia. Yo me estoy moviendo, aquí hay una resistencia contraria que me impide movimiento. Cuando tenemos una onda en un cable, también tiene pérdida. Y en los cables se le llama impedancia. Bien, entonces aquí tenemos las principales características, aquí tenemos las fórmulas que se usan. Esto me lo da el software directamente, pero esto lo he comparado con las fórmulas que se utilizan para poder obtener lo que viene a ser estos valores específicos. Aquí tenemos ya una comparativa, también lo hice, para poder ver cuando hacemos un diseño, una cosa de una antena, la diseñamos en el vacío. Es decir, yo ahorita desarrollo mi antena, pero sin embargo, cuando esto transmite, esta es mi antena, una antena tipo Yagi, transmite, por acá choca, y hay pérdida, por acá choca con algo, ahí se... Es como cuando nosotros nos ponemos en un cuarto vacío y gritamos, mucha fuerte, pero este cuarto lo llenamos de cosas, el ruido es menor, por más que gritemos, le ponemos más cosas, el ruido es menor. ¿Qué pasa? Que se absorbe. Parte de esa energía se absorbe por las diferentes cosas que hay. Entonces, eso ya ahí está en el vacío. Entonces, mi antena, tal cual me la fabrica el software, me la fabrica en el vacío. La simulación me la hace en el vacío. Sin embargo, esta antena va a ir
en una estructura que es de aluminio o de hierro, de acero, un aluminio específico. Entonces, cuando va en este aluminio hay pérdida. Nuevamente, si yo tenía que resonaba en 5.8 misohmos, cuando yo la pongo aquí, va a resonar de repente en 5.7. Ahora, yo le pongo otras antenas, porque tenemos antenas, como le dije, VHF, UHF, perdón, UHF, VHF. Entonces, cuando estas antenas empiezan a transmitir, igualito, ya mi antena que estaba en 5.7, ya no tengo 5.7, sino 5.6. Es por eso que es importante el ancho de banda. Ahora, miren el lóbulo de radiación. Cuando está ensamblada en un QSAT, observemos el lóbulo de radiación de esta simulación. Nos damos cuenta diferente. Esta simulación, el lóbulo de radiación está en el vacío. Es decir, no hay nada alrededor. Sin embargo, acá ya está en el satélite. Es por eso que vemos cómo se deforma el lóbulo. Y cuando las antenas empiecen a transmitir, se va a deformar más. Bueno, no tengo aquí la presentación cuando transmiten las fotos, pero se deforma un poco más. De ahí hice la comparativa de estos S11 o estas ganancias o estas cartas de Smith cuando tengo dos situaciones. Nos damos cuenta, antes del ensamble, es decir, en el vacío, y después del ensamble. Before y after, antes y después. Cuando estoy antes de ensamblarla, miren mi antena cuánto da. Desde 5.8 y menos 44. Cuando ya la ensamblo, miren, se va a 5.83 y se va, en este caso, a 36. Quiere decir que hubieron algunas